Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de BB84. ¿Qué es BB84? Pues algo que valió un premio Turing, el premio Nobel de la computación. Así que les vamos a platicar de este cifrado muy espectacular que puede ser la solución para nuestros problemas de encriptamiento. Les vamos a hablar de qué se trata eso. Vamos a hablar de una rivalidad ancestral, la de China contra Japón, y por qué tendrían que voltearse a ver una vez más las caras estos dos gigantes, hablando en temas de tecnología y sobre todo en temas de chips. Así que vamos a tocar ese tema y vamos a hablar de 100 años de seguridad, porque vamos a retomar ahí la novela del Gabo García Márquez, pero ahora con robots, porque ya en las calles de Bogotá hay robots que utilizan IA y están vigilando 24 horas al día, y eso tiene muchas implicaciones que desde luego vamos a analizar aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ahí está puesto el menú. Ya escucharon, hay cosas bien interesantes que platicar el día de hoy. Y para platicarlas, pues estamos dos personas muy entusiastas de la tecnología. Algunos con conocimientos más profundos que otros, hay que decirlo. Yo soy un gran entusiasta de la tecnología. Mi nombre es Ricardo Maza. Y le abro las cámaras y micrófonos a mi amigo y profundo conocedor de temas tecnológicos y anexos, el buen Bernardo González, a quien además lo ando recién desempacando de China. Ahorita les vamos a contar un poquito de sus andanzas por tierras orientales. Bienvenido de vuelta, Bernie. Muchas gracias por esta bienvenida. Estuve por allá 10 días muy interesantes. Ahorita que hablemos de las notas y de este contenido que nos acabas de presentar, seguramente haré algunos comentarios. Te decía ahorita antes de empezar a grabar que no me deja de sorprender. Fui en septiembre, o sea, hace poquito. 6 meses escasos, y todo el tiempo descubres cosas nuevas y van a una gran velocidad. Si de por sí el mundo se mueve ya muy rápido en todos los temas de la tecnología, China va en un carril de alta velocidad. En China es rebasando lo mismo, a todos. pero escuchando la nota de WhatsApp en 1.5 velocidad. Sí. Exacto. Sí, es una loquera. Bueno, pues a ver, hablando de loqueras, vamos a entrarle a la carnita de este episodio. Hay mucho que devorar en este episodio de Tecnófagos, así que si no dispones otra cosa, Bernie, vamos a entrarle a este tema de encriptamiento bien interesante del BB84. Vamos con él. Hay que dar un poco de contexto de esto, Bernie. Tenemos que hablar del premio Turing de este año, que lo llamé el Nobel de la computación. Creo que es quizá adecuado, ya me dirás si así te lo parece el término. Lo ganaron un físico estadounidense y un informático canadiense, que son Charles H. Bennett y Gilles Brassard, respectivamente, quienes ganan este premio por una invención de una forma de cifrado que es aparentemente irrompible. Vamos a explicar un poquito de esto. Hay que decir que esto es algo de un trabajo que data de 1984. O sea, entonces así se las gasta el premio Turing, y así de difícil es lograrlo y así de importante es obtenerlo. La Asociación de Maquinaria Informática, la ACM, por sus siglas en inglés, es el organismo que otorga el premio Turing. Elogió su trabajo como un camino hacia la seguridad de las comunicaciones digitales en las próximas décadas. El trabajo de estos dos científicos se conoce como criptografía cuántica. Está redefiniendo la comunicación y la informática, porque, ahora estos dos investigadores que, insisto, hicieron este trabajo desde 1984, pues bueno, el señor Bennett, por ejemplo, ya tiene 82 años, pero es investigador de la empresa tecnológica IBM en Nueva York, mientras que Brassard, de 70, es profesor en la Universidad de Montreal, la muy importante Universidad de Montreal, sobre todo para temas de inteligencia artificial. Y se conocieron por casualidad, andaban un día chacualeando, literalmente, porque estaban en una alberca, en una conferencia en Puerto Rico en 1979.
Y hablaron de así en un descanso en esta conferencia, dijeron, oye, estaría chistoso hacer un billete que no pudiera falsificarse, Bernie. Y pues muy interesante. Brassard ni siquiera tenía interés previo en la física, pero le llamó mucho la atención esta conversación y pues ahí empezaron décadas de cooperación. Y entonces desarrollaron esta técnica basada en la física cuántica, que ya sabemos que en cuanto entra el término cuántico, aquí las cosas se cuatrapean. Bueno, pero tiene que ver con el comportamiento de las partículas de materia, incluidos los electrones y los fotones. Publicaron esta teoría llamada BB84, que es esencialmente, a reserva de que tú me corrijas la plana, Bernie, pues es una alternativa a la criptografía clásica de clave pública, que es lo que hemos usado toda la vida, que pues es básicamente elección de caracteres. Y esta tecnología de cifrado que tenemos hoy en día, pues es estas combinaciones matemáticas, pero muchos científicos pues creen que la llegada de las computadoras cuánticas la va a hacer insegura por la capacidad enorme que tienen las computadoras cuánticas de elegir caracteres al azar. Entonces no es lo mismo tener una computadora tradicional que te encuentre un X número de combinaciones que una cuántica que puede hacer trillones de combinaciones en segundos. Entonces pues así te hackean muy rápidamente una clave o tu contraseña en segundos. En cambio, con esta criptografía, la BB84, pues parece ser que cualquier intento de piratear o copiar su llave de cifrado cuántico altera el comportamiento mismo de sus elementos, entonces se hace imposible su replicación. Es muy complejo, pero parece ser algo muy, muy, muy necesario y bien interesante que le estemos entrando a este tema. Sí, absolutamente. Fíjate que cada vez está más cerca de nosotros el tema de la computación cuántica. Llevamos muchos años escuchándolo. IBM, Google, por ahí también recuerdo haber escuchado algunas notas de Amazon, creo que Microsoft también tiene algunos procesadores que están probando. Ya una tarjeta cuántica por ahí. Exacto. Me acuerdo, el Majorana 1. Ajá. Exacto, con sus procesadores. Y entonces, pues yo sinceramente creo que estamos ya a algunos años de que esto llegue al mercado, ¿no? Como toda la tecnología, pues va a empezar con costos muy altos. Seguramente el gobierno o alguna empresa tecnológica, una muy, muy grande, serán las primeras que lo empiecen a implementar. Pero luego siempre la tecnología se comporta igual y el ritmo de adopción de repente se va a acelerar. La tecnología por lo general siempre trae reducciones en los costos, reducciones en los tiempos o mejoras en la calidad de lo que puede producir, y entonces hay una razón económica muy importante por la cual el mercado, la sociedad lo adopta, ¿no? Y parece que aquí ese patrón se va a repetir nuevamente. Y entonces el tema que mencionas en esta nota de la seguridad, que hoy en día está basada en métodos criptográficos, principalmente en matemáticas, resolver problemas complejos que le llevan mucho tiempo a las computadoras, incluso las más potentes, pues ha sido la base de toda la industria, ¿no? Los bancos, todo el sector financiero, la salud, nuestras cuentas personales, todo está basado en criptografía. No se diga el blockchain, los activos digitales y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, efectivamente, si tienes una computadora cuántica que ya pueda comercialmente ejecutar estos cálculos, pues lo que es evidente es que esas llaves se van a romper muy rápidamente, ¿no? Y déjame hacer un paréntesis para que toda la gente que nos está escuchando tenga el contexto de cuál ha sido la evolución de esta criptografía. Y luego, muy interesante, por qué se está rompiendo el paradigma y nos estamos saliendo de las matemáticas. También nos estamos saliendo de los electrones, de esa parte de la física. Eso. Y nos estamos moviendo a la luz, a los fotones. Eso es espectacular. Que tiene, sí. Es otro paradigma completamente distinto, ¿no? Pero yo... A ver, perdón, déjame ahí hacer un pequeñísimo paréntesis, porque lo que a mí me vuela la cabeza, quizá mucha gente que nos está escuchando, sobre todo los que, como yo, son aficionados a la física, pero no tenemos un fundamento físico de educación. Lo muy interesante de lo que estás diciendo de esta transición es que literalmente ya llegamos a los límites de la física en el tema de los chips, ¿no? O sea, ya no podemos empaquetar más chips, empaquetar más transistores. Más transistores utilizando la tecnología como hoy la tenemos, porque ya llegamos a un punto donde las leyes de la física se rompen. Ya no se puede contener al electrón dentro de esta. Entonces, ese tipo de cosas han hecho que tengamos que buscar nuevas formas totalmente diferentes de almacenar el conocimiento,
pues sí, almacenar los datos, ¿no? Y esto que es de lo que ahora se habla es que en lugar de utilizar energía eléctrica, como típicamente lo habíamos hecho, pues se use fotones, se use luz, pues luz como la luz visible. Entonces me parece espectacular esto que está sucediendo, porque efectivamente es una ruptura por completo del paradigma, y nos pone en un frame totalmente distinto. Sí, yo cada vez que veo estas notas, igual que tú, mis conocimientos de la física, la química, la biología, a esos niveles, pues son muy superfluos, ¿no? Entonces uno lee las notas y medio entiende con tantos acrónimos y términos, Sí, pero de lo que sí te puedes dar cuenta, aun cuando tengas conocimientos limitados, es que los principios básicos de estas ciencias, la física, la biología, la química, no se diga. Todo eso lo que va a hacer es que va a revolucionar mucha de la tecnología que utilizamos en la sociedad, ¿no? Y lejos de lo que podíamos pensar nosotros, la gente que está viva en esta época, de que pues somos sin lugar a duda la generación más desarrollada que más tecnología utiliza, que tal vez tiene las mayores comodidades, también tenemos algunos problemas derivados de lo mismo, pero a diferencia de todas las que han existido en el pasado, pues nosotros tenemos cosas que simplemente parecerían magia o cosas inentendibles para cualquier otra generación que nos pudiera observar, ¿no? Y creo que estamos rozando apenas la punta del iceberg. Uh-huh. El universo de lo que se puede hacer y lo que nos falta por conocer como humanidad, pues es casi infinito, ¿no? Y estas son como algunas probaditas de hacia dónde se puede mover la propia tecnología, la ciencia y cómo puede transformar a la sociedad. Y déjame decirte un poquito de la evolución, al menos en la computación electrónica moderna, de todas estas claves de seguridad que son muy necesarias, ¿no? Sí. Todo mundo recordará hace 30, 40 años estos passwords de textos que se podían intercambiar con cualquier sistema. Y el problema que tenían fundamental es que yo te tenía que mandar por el mismo medio mi usuario para identificarme y el password. Y entonces, si alguien interceptaba el medio, la comunicación, pues entonces podía, digamos, aunque estuviera cifrado el password, pues tenía una manera de poderlo romper, ¿no? Eso no era muy seguro. Entonces, por ahí en los años 70 comienza a tomar mucho auge la criptografía y para ponerlo en términos muy sencillos, los matemáticos que analizan el comportamiento de los números, los patrones, las ecuaciones, se dieron cuenta que los números primos, toda la gente que nos está escuchando lo recordará por ahí en la secundaria, son unos números que tienen una característica de que solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Entonces, estos números, por esa propiedad, tienen una complejidad y si tú tomas dos números primos y los factorizas, los multiplicas, resulta que ese número, ese resultado que obtienes, es difícil de encontrar esos dos factores, ¿no? Entonces, una manera de explicarlo muy básica es las llaves públicas y las llaves privadas, que hoy son muy comunes. La llave pública es el resultado de haber multiplicado estos dos números primos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú multiplicas 37 por 41, ambos son números primos. No tengo una calculadora aquí a la mano, espero no equivocarme. Me parece que da 1517. El 1517, el resultado de haber multiplicado estos dos números, esa es tu llave pública. Dámela por buena. Ahorita alguien que lo cheque y nos siga. El resultado, digo, da igual cual sea, ¿no? O sea, tú multiplicas dos números primos y te va a dar un resultado. Ese número es tu llave pública y la puedes intercambiar con quien tú quieras, la puedes publicar en tu página web y que la vea todo el mundo y no hay ningún problema. El chiste está en deducir cuáles son esos dos números que multiplicados entre sí dan exactamente ese número, ¿no? Este ejemplo es tremendamente bobo porque de 37 y 41 son números muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeños. En realidad la criptografía está basada con números de muchísimos dígitos, ¿no? Correcto. Cientos, 200 dígitos tienen estos números que son primos y entonces cuando los multiplicas, esa llave pública es tremendamente difícil de deducir cuáles fueron esos dos factores. Pero al mismo tiempo, si tú tienes la llave privada, en este ejemplo la llave privada es tú tienes el número 37 y el 41, es facilísimo, lo podrías hacer con tu calculadora, multiplicar estos dos números y podrías comparar si el resultado que te da
es el número que te están mandando, ¿no? Sí. La llave pública. Y si sí es, pues puedes abrir el mensaje. En ese concepto está basada toda la criptografía. Claro, tiene números muy grandes y ecuaciones un poco más complejas, y por eso a las computadoras, incluso a las más potentes, a un mainframe, le cuesta mucho trabajo deducirlo. Llega la computación cuántica con estos famosos qubits, y una característica de esta física cuántica es que puede tener múltiples estados al mismo tiempo, ¿no? El famoso 0 y 1 lo puede tener a la vez, y entonces en términos de hacer procesamiento, hacer cálculo numérico, pues estas computadoras son extremadamente rápidas, y estas llaves las podrían romper en cuestión de días o de horas o de minutos, depende de su complejidad, ¿no? En comparación de los cientos de miles de años o a veces hasta millones de años que le tomaría a una computadora convencional. Entonces, para fines prácticos, después de haber dado esta explicación, resulta que una computadora cuántica va a reventar todos los sistemas de cifrado y de seguridad del mundo, ¿no? Ninguno va a servir, y eso representaría un gran problema. Pero como siempre la tecnología, aparece un problema y la propia tecnología te ofrece una solución, y luego esa solución alguien la va a quebrar, y así va a ser un ciclo eterno, ¿no? Entonces, estos señores, los que mencionaste en la nota, que se ganaron este premio Turing, lo que se les ocurrió es cambiar de paradigma. Dijeron, oye, en vez de buscar un método matemático muy sofisticado, que estas computadoras lo van a hacer muy rápido, precisamente vayamos al principio de la física cuántica, donde está este famoso principio de incertidumbre, de Heisenberg. De Heisenberg, que dice que si tú tienes un conjunto de electrones o de fotones y alguien los observa, no hay manera de que los alteres, ¿no? El observador va a alterar el comportamiento de estos electrones o fotones, ¿no? Y entonces el principio con el que hacen esta seguridad, déjame explicarlo de esta manera, es bastante simple. Dicen, oye, si tú tienes una llave pública o privada basada en fotones, bajo este comportamiento cuántico, y alguien pretende observarlo, calcularlo, hackearlo, lo que le quieras hacer, automáticamente lo va a alterar, y entonces el receptor del mensaje pues va a saber que alguien ya por lo menos le intentó meter la mano aunque no supiera cuál era el valor, y entonces lo puede desechar, ¿no? Entonces no estás protegiendo el mensaje como tal, sino más bien, déjame decir, la llave que estás utilizando, puedes ver si está íntegra o si alguien intentó violarla. Y esto con una computadora cuántica, pues evidentemente no hay manera de romperlo, ¿no? Al menos en teoría. Entonces, ahora hay un concepto muy importante en la industria que cada vez lo vamos a escuchar más, que tienes que tener tus llaves de cifrado que sean seguras para ataques cuánticos, ¿no? Y no llegan a este concepto de los fotones. Todavía estamos en el tema de las ecuaciones. Por ahí les recomiendo un video muy bueno de esta persona que hace unos videos, que hace unas explicaciones increíbles. Es un canal de YouTube que se llama Veritasium. Y el título del video, búsquenlo en YouTube y les pasamos la liga. En el grupo de Telegram se llama ¿Cómo funciona la criptografía cuántica? Y es un poco lo que yo expliqué, ¿no? Te va a dar con muchísimo detalle y ejemplos mucho más sofisticados las llaves públicas, las privadas, y luego cómo hay otro tipo de ecuaciones basadas en vectores que a una computadora cuántica en la actualidad le costaría también mucho trabajo descifrar. Y eso es lo que le están pidiendo a las instituciones financieras y a algunos gobiernos, como el de los Estados Unidos, de que la información confidencial sensible ya desde este año 2026 esté guardada bajo estos protocolos, para que en el momento que aparezca la computación cuántica de manera comercial, pues por lo menos esa información esté protegida y sea resistente a ataques cuánticos de cifrado. Es muy interesante. Esa llegada de la computación cuántica comercial se ha vuelto un poco como la llegada del Mesías, porque así sabemos que ahí viene. Y bueno, pues aquí seguimos, pero sí, coincido contigo lo que decías al principio de la nota. Está cada vez más cerca. Y este tipo de cosas lo confirman, ¿no? Por cierto, digo, el otro día escuché un símil que me pareció útil para entender el tema de la computación cuántica. Sobre todo el tema de la diferencia entre los qubits y los bits tradicionales. Me decían que era como una moneda, ¿no? Con la que estás jugando volados.
Correcto. Y decían, mientras la moneda esté en el aire y girando, es cuántica, ¿no? Porque está en todos esos estados, al menos en ambos estados al mismo tiempo. Y en el momento en el que cae o la detienes, se vuelve un byte, ¿no? O sea, ya es simplemente águila o sol, para usar la analogía de las monedas que usamos aquí en México, o cara o cruz, como usted prefiera. Pero en el momento, mientras exista esa incertidumbre, como dices, o sea, lo podemos considerar como un estado cuántico. Me gustó por la simpleza de la explicación. Sí, yo lo había escuchado y es fascinante porque es como si la moneda estuviera girando permanentemente. Mientras nadie la observe o la altere, tiene todos los estados, ¿no? En el momento que alguien la detiene en la moneda, pues va a caer cara o cruz, que en este caso sería 0 o 1, ¿no? El famoso gato de Schrödinger, ¿no? Que está vivo y muerto al mismo tiempo, mientras nadie lo ande molestando. Exactamente. Muy bien, pues vamos a lo que sigue, mi querido Bernie, porque además tiene que ver con esto que estamos platicando. Vamos a hablar de semiconductores y una rivalidad interesantísima entre China y Japón y que tiene que ver con Estados Unidos. Vamos. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, a ver, pues los semiconductores, estos materiales como el silicio y etcétera, que nos han dado tantas alegrías, pero que a la vez ahora ya nos ponen en problemas, pues justo por estos bordes de la ciencia en los que estamos, son una guerra, ¿no? Es una guerra de chips que está librando Estados Unidos y China. Y bueno, pues ellos son los que típicamente acaparan la atención de las empresas que están especializadas en la fabricación de los equipos. Pero hay otras empresas, Bernie, que mencionamos luego como de pasadita, pero que también interpretan un rol esencial en la industria de los circuitos integrados. Y una de ellas es la japonesa JSR Corporation, una empresa con una historia muy, muy, muy interesante. Y JSR suministra líquidos fotorresistentes a la mayor parte de los fabricantes de semiconductores, a los TSMLs y a los ASMLs y a estos grandes corporativos que se volvieron monopólicos sin querer incluso, TSMCs y ASMLs y todas estas cosas de las que ahora oímos hablar tanto. Bueno, JSR, esta empresa japonesa, les da estos líquidos resistentes. ¿Y qué es eso? Se preguntará usted. Pues para las empresas que producen estos chips de vanguardia, pues esto es importantísimo porque contribuyen a sostener el liderazgo de Japón en un ámbito muy importante que normalmente pasa desapercibido. Es el de la fabricación de materiales avanzados para producir estos circuitos integrados. China, como sabemos, quiere tener sus propios líquidos fotorresistentes avanzados en su camino a la independencia total de la industria de los chips, que sabemos que quiere lograr. Entonces, tienen un plan que pasa por romper el monopolio de Japón en no más de 5 años. Entonces, a ver, en el proceso de fabricación de chips es necesario verter sobre las obleas de silicio, de donde se hacen los chips, un líquido capaz de absorber la luz y preservar el patrón que traza la luz, el típico patrón que traza un chip sobre una superficie de silicio. Esa es la función de este líquido fotorresistente. Su propósito es preparar las obleas para la transferencia del patrón geométrico, depositando sobre ellas una capa finísima de material. Entonces, durante las últimas 2 décadas, pues todas las empresas especializadas en la producción de materiales fotorresistentes han sido japonesas. De hecho, Japón tiene desde entonces el monopolio de este mercado, que actualmente está liderado por esta mencionada JSR Corporation. Ahora, el gobierno chino sabe que la producción de fotorresistencias es un cuello de botella importantísimo, como decíamos, y entonces su último plan quinquenal, estos famosos planes de 5 años que hace China para ir conquistando el mundo poquito a poquito, se ha propuesto resolverlo. Shushu BC Chemical, que es uno de los principales fabricantes de materiales fotorresistentes de China, prevé que en 5 años va a tener la capacidad de producir a gran escala fotorresistencias avanzadas KrF, que son de fluoruro de criptón, y ArF, que es fluoruro de argón. Este último material se utiliza habitualmente en los nodos equipados con equipos de litografía de ultravioleta profundo, que a ver, suena muy complejo el término, pero son básicamente estos aparatos ultra sofisticados de los que ya hemos platicado, que es en donde se fabrican los chips y que tienen muy poquitas empresas en el mundo y que hay un crecimiento y un adelantamiento en particular en la empresa ASML de Holanda.
Entonces, no obstante, el gran desafío al que se enfrenta China es el desarrollo de fotorresistencias adecuadas para la producción de circuitos integrados en los nodos de ultravioleta extremo. Entonces, vaya, Bernie, la nota es que China dice, yo ya voy por todas las canicas, ya estoy tendiendo hilos por todos lados para crear mi propia industria de chips ultra sofisticados. Quiero tener mis propias máquinas litográficas, quiero tener de ultra nueva generación que pueda hacer chips de 1 nanómetro y así los más avanzados. Y quiero tener toda la línea de producción y no estar dependiendo de empresas que están en Holanda, en el muy conflictivo Taiwán y desde luego, pues menos tampoco en Japón. Entonces ahí está China pues moviendo sus piezas. Sí, absolutamente. Fíjate que es curioso cómo en las últimas décadas la tecnología y particularmente los chips, todo lo que es esta parte electrónica, pues se movió en el tablero de la economía, la geopolítica, y ahora es yo te diría que es el factor estratégico, pues si no de máxima competitividad o de valor económico, al menos sí de una estrategia de un país, ¿no? Y más allá se ha dicho esto literalmente con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Varios mandatarios, ya lo hemos comentado tú y yo aquí, de que quien domine la inteligencia artificial pues seguramente va a poder dominar al mundo, pero detrás de la propia inteligencia artificial pues está toda esta electrónica, todos estos chips que se tienen que fabricar. Y hace varias décadas el orden económico mundial pues dedujo o fue muy conveniente también por razones económicas que se hicieran especializaciones para producir ciertas materias primas o ciertas tecnologías. Y de una manera que ya lo hemos comentado también tú y yo aquí muchísimo con el libro de la guerra de los chips, acabó en Holanda, un país que pues no es de los que sobresale por desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo, pero ahí estaba la empresa y ahí se concentró el desarrollo de esta máquina, me refiero a la compañía ASML. Y esta máquina de luz ultravioleta extrema, que es la que tiene la capacidad de poder fabricar los chips a estas escalas tan pequeñas para meter el mayor número de transistores, que ahorita ya estamos cercanos a los 2 nanómetros. Y como ya dijiste hace rato, muy cerca de llegar al límite de los electrones, porque los electrones, una de sus propiedades físicas es que como tienen masa, pues cuando empiezan a chocar o a pasar muy cerca de las paredes de silicio o de cobre, de algún metal, pues entonces empiezan a generar fricción y se calientan, y esto es un problema muy, muy importante, ¿no? Entonces, quedó en el mundo Holanda con la fabricación de estas máquinas, después quedó en una isla muy cerca de China, me refiero a Taiwán, otra empresa. Que China reclama como propia, además. Que ahí hay un conflicto militar político muy complejo, porque China reclama ese territorio, pero el resto del mundo sabe que si China mete las manos ahí o se desarrolla un problema bélico en esa zona, pues simplemente se va a paralizar un montón de industrias con unas consecuencias terribles, peor que lo que sucedió en la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había escasez de muchas plantas automotrices de plano cerraron, dejaron de producir automóviles porque no tenían los chips, ¿no? Así es. Ahora, por ejemplo, yo en Kio, en esta parte de servicios de integración que hacemos para muchas empresas, es un grave problema ya ahorita en marzo del 2026 porque servidores, computadoras que quieres comprar, los fabricantes nos están dando tiempos de entrega de 9 meses, 12 meses, 15 meses por el tema de las memorias. Las fábricas de memoria, que también están altamente especializadas, están volcadas a entregar las memorias a todas estas compañías que están trabajando con GPUs o proyectos de inteligencia artificial. Y el resto del mundo pues está sufriendo una escasez. Que se amuele. Exacto, que se amuele, y eso es un grave problema, ¿no? Entonces, yo antes de leer esta nota no sabía o no había prestado atención a este líquido fotorresistente que sin ese líquido, pues la máquina de ASML no funciona, y sin ese líquido las fábricas de TSMC y muchas otras, Intel, Samsung, etcétera, pues no pueden quemar el silicio para hacer los planos de los transistores de la manera correcta, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de escalas abajo de los 10 nanómetros, ¿no? Ahí es donde se vuelve crítico esta materia prima que es este líquido. Y resultó lo mismo que con Holanda y que con Taiwán. Japón, circunstancialmente, con 3, 4 compañías, se volvió el país
súper especializado en este líquido, en esta materia prima. Y hoy en día el mundo está muy complicado porque muchas de las notas que hemos mencionado aquí en Tecnófagos y sobre todo las que vamos a seguir mencionando, la que sigue, que mencionaste ahorita de Colombia con los robots y seguramente en los episodios subsecuentes, se van a dar ustedes cuenta que el grave problema que ven todos los gobiernos es que estos monopolios que están en ciertos países, en ciertas empresas, pues ponen en riesgo muchos otros factores del índole político, económico, militar, social, con las empresas, multifactorial, muy, muy complicado, ¿no? Y por eso hay acciones tan desesperadas, como la más notoria del gobierno de los Estados Unidos con toda esta política del presidente Donald Trump de poner aranceles, de tratar de repatriar la fabricación de estos chips para no estar dependiendo, en el caso particular, por ejemplo, Apple tiene una enorme dependencia con la fabricación en China, digo, al igual que todas las demás, la que me digas, pero ahí se nota mucho, digamos. Amazon con AWS, Microsoft con sus chips, Google haciendo sus chips, las compañías de automóviles, cualquier gadget electrónico, dispositivo que quieras hacer, es altamente probable que la fabricación masiva viene de China. Y entonces, me parece que esta semana fue que anunció Elon Musk que va a construir en Austin una de estas megafábricas para hacer sus propios chips, ¿no? Por ahí puso un tweet diciendo, oigan, llevo un par de años diciéndoles que necesito muchos chips para los Teslas, para SpaceX, para los satélites, para todo lo que está haciendo los robots, no se diga de Optimus, y simplemente no me pelan y la demanda que yo estoy exigiendo pues no se equipara con la oferta que ustedes pueden producir, y casi dijo, ya estoy harto de depender de TSMC, así es de que yo me voy a hacer mi fábrica, y como siempre dice Elon Musk, la va a hacer a lo grande y va a producir 50 veces más chips que lo que hoy se produce en todo el mundo. Eso es lo que dice, otra cosa va a ser si lo cumple y en cuánto tiempo, pero simplemente es un gran ejemplo de lo importante que se ha convertido toda la electrónica y todos los chips. Como tú lo has mencionado un montón de veces con el libro de la guerra de los chips, ahora se está volviendo mucho más crítico, ¿no? Sí. Entonces, este famoso líquido pues tiene unas propiedades físicas, químicas, que es el único que permite fabricar a esa escala de los 3 y los 2 nanómetros, con estas fábricas que tienen un monopolio absoluto y que no se ve que, al menos en los próximos 2 o 3 años, tengan un rival enfrente que les pueda complementar la generación de oferta, ¿no? China está haciendo muchas inversiones porque si esto que acabo de explicar ya es un problema tangible, real y manifestado en Occidente, yo creo que China tiene unos 10 o 15 años que lo veía venir. Sí. Y como está más avanzado al menos en el despliegue del uso de esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora que fui a China en este viaje, no ves muchísimos, pero cada 3 o 4 minutos, por ejemplo, hice unos trayectos en carreteras, y sobre todo de noche es muy notorio que ves estos automóviles con las luces azules, ¿no? Tienen en las 2 calaveras de atrás una franja delgadita como las de las direccionales de color azul, azul como el que utiliza la policía, ¿no? En los espejos tienen otra barrita. Hay muchos coches que tienen una luz blanca o amarilla cuando ponen una direccional o tienen un coche al lado. Nada más que acá es de color azul, y también en el frente tienen 2 barritas azules, ¿no? Y eso obedece a una regulación internacional promovida por Estados Unidos, por la Unión Europea, para que tanto otros automóviles y sobre todo peatones se puedan dar cuenta que esos vehículos se están conduciendo de manera autónoma. Entonces, vas por estas carreteras y ya ves muchos de estos automóviles que, al menos que lo ignore, no sabía yo que existiera esta regulación ya implementada y puesta en la calle de luces azules para este tipo de automóviles, ¿no? Y no se diga coches eléctricos, todos los que quieras, ya los que quieras, 8 de cada 10. Por ejemplo, también un dato que vi en este viaje, me parece que el número de marcas, fabricantes que tiene China de automóviles de origen chino son alrededor de 120,
Sí, es una locura. Con una gama impresionante. Por ejemplo, BYD está considerada del segmento medio-bajo, ¿no? Correcto. Tienen unos coches con una tecnología de veras que no se ve en ningún otro lugar del mundo y sobre todo que lo están desplegando a gran escala, donde todo este problema pues se ve de manera acrecentada y como bien lo acabas de decir, estos planes quinquenales de 5 años que hace el gobierno chino pues de una manera muy concienzuda, haciendo unos estudios de realmente hacia dónde se está moviendo el mundo, cuáles van a ser las tecnologías que van a predominar y me parece que se está anticipando muy bien y pues ahí está el resultado, ¿no? China hoy en día es una gran amenaza con todo lo que está haciendo y creo que el orden mundial se va a reacomodar de manera muy importante en los próximos años y décadas que vengan hacia el futuro. Pues es que cuando eres Xi Jinping y no te tienes que preocupar por las elecciones, ya sabes que vas a ganar, pues te puedes dedicar a otras cosas como a crear estos planes quinquenales. Y la verdad es que les ha salido súper bien en términos de al menos de adopción y de implementación y bien dices de despliegue de tecnología. Es espectacular el paso que lleva China con este tipo de implementaciones y es un muy buen ejemplo este tema de los autos. Parece increíble que, sobre todo seguramente para los no entrenados como tu servidor, o sea, es increíble visto desde afuera entender que una empresa como ASML de verdad puede estar tan tranquila en el sentido de nadie puede competir con nosotros porque nadie tiene la tecnología. Alguna vez leí, no sé si eso sigue siendo cierto, pero el resto de las empresas del mundo están 10 años atrás para poder alcanzar el nivel de sofisticación que tienen nuestras máquinas litográficas de UV. Pero fíjate, insisto, déjame sí. decirte, me pasó por aquí Victoria que me ayuda con esto de las notas. Sí, Hay un video en YouTube, se los vamos a compartir a nuestros amigos. sí. Se llama Esta nueva tecnología podría acabar con TSMC y ASML para siempre, ¿no? Ok. Y no se los voy a spoilear, pero está basada en fotones, ¿no? Bueno, lo que platicábamos. Hay una justo, empresa sí. americana, un emprendedor que dice que el límite de los nanómetros difícilmente va a pasar Ya no de se un va a poder. nanómetro por el choque de los electrones Así y la es. generación de calor. Entonces, si cambias el paradigma y en vez de mandar electrones como impulsos eléctricos, mandas Mandas luz. fotones de luz, Dirigidos por espejos, ¿no? Ujú. ajá, exacto, con espejos, Ujú. suceden dos cosas que te vuelan la cabeza, ¿no? Los fotones no tienen masa y entonces Así no es. se calientan. Y si no se calientan, no generan calor. Y la velocidad a la que se mueve un electrón con respecto a un fotón, el fotón se mueve 6,000 veces más rápido Sí, que un electrón. sí. Entonces imagínate, este señor dice, oye, pues nada más con esos dos datos, Ya. no necesitas fabricar chips con tanta densidad de transistores. Podría tener mucho menos densidad y ser 1,000 Más veces más eficientes. potente que una GPU. Ahora, es una tecnología pues muy incipiente todavía que se está probando y está en una etapa muy prematura, con mucha experimentación y mucho riesgo. No hay una garantía de que vaya a funcionar, pero todo parece indicar que pues está basado en los principios de la física y esto de los fotones, como lo que mencionamos en la nota anterior, pues seguramente se va a volver muy relevante en los próximos años. Y si eso sucede y lo combinas con las computadoras cuánticas, pues igual Sí. y va a pasar lo que sucedió antes de la computadora electrónica, ¿no? Correcto. El mundo tenía máquinas de escribir, lápices, cuadernos y tu ábaco y tu memoria y todo lo que tú sabías. Cuando llega la computadora electrónica, pues es un cambio de paradigma brutal porque Sí, estas sí, máquinas sí. pueden procesar cantidades de datos enormes en segundos o minutos. Imagínate qué pasaría si estos fotones se vuelven realidad a nivel del procesador y entonces estas compañías como ASML y TSMC, Van a bajo ser el paradigma vejestorios. actual, no tendrían nada que hacer. Normalmente no sucede así porque estas compañías también están en la mejor posición de migrarse a esa tecnología
y por lo general tienen los recursos, tienen la experiencia, la gente, y son las primeras que se mueven. Hay casos escandalosos a lo largo de la historia. Ya hemos visto que a veces el incumbente se duerme en sus laureles y no sabe brincar a la nueva tecnología. Pregúntale a Kodak y pregúntale hasta Blockbuster Video, si me preguntan. Exactamente. Entonces, pero hay otros casos que sí han migrado, ¿no? Microsoft es una compañía que se ha sabido reinventar. Excelente. Apple se supo reinventar. Hay algunas que sí lo han sabido hacer, ¿no? Sin duda. Sí, va a ser muy interesante. Sin duda es un gran reto, eso sí. Y está espectacular esto que estás platicando porque de verdad que viene un momento de cambio de paradigma increíble. Y si eso se hace, como bien dices, o sea, vamos a ver en muy poquito tiempo estas máquinas litográficas súper ultra sofisticadas que por ahí alguien dice es la máquina más sofisticada que ha creado la humanidad, más allá que el colisionador de hadrones y etcétera, etcétera. A lo mejor en unos cuantos años eso se va a ver como el turco mecánico que jugaba ajedrez, ¿no? Sí, me refiero, se va a sentir antiguo comparado con estas nuevas tecnologías. Vaya, pues all for it, ¿no? Que venga lo que venga. Exacto. Vamos con nuestra siguiente y última nota de este episodio, mi querido Bernie. Vamos con la última. Cerramos con el postre para digerir mejor. Ya lo mencionábamos en el inicio y Bernie también lo retomó hace unos minutos. Tenemos robots vigilantes equipados con inteligencia artificial. Lo llamaron atinadamente la nota 100 años de seguridad, obviamente haciendo alusión a 100 años de soledad. Pero ahora tendremos esos años de seguridad con estos robots que han comenzado a recorrer centros comerciales y conjuntos residenciales en Bogotá, con el objetivo de mejorar la seguridad en la capital. Les vamos a subir el video y las imágenes en el grupo de Telegram porque de verdad están muy interesantes. Estos robots sí, pues son bastante futuristas. O sea, son como usted se imagina un robot de seguridad entrenado con inteligencia artificial. Si usted vio alguna película futurista estilo Yo Robot o algo por el estilo, así se ven. Y están equipados con cámaras de ultra alta definición que funcionan como ojos capaces de registrar cada entrada y salida. Integran sistemas de análisis multiespectral. Pueden detectar anomalías, patrones de comportamiento sospechoso, procesar datos críticos en tiempo real. Es una locura. Uno de los primeros dispositivos en llegar a esta ciudad es Vicente, que es un prototipo de robot humanoide que no solo observa, sino que también interactúa con las personas y cambia las rutinas de vigilancia. La IA pues es obviamente lo que articula su funcionamiento. Hay un motor de inteligencia artificial ahí y el sistema está programado para monitorear espacios de manera constante y transmitir imágenes en directo a los centros de control. Entonces le permite analizar patrones y tomar decisiones automatizadas frente a situaciones inusuales. Por situaciones inusuales me refiero a que pueden detectar movimientos inseguros, emitir alertas tempranas ante cualquier evento que salga de lo normal, se comunican de inmediato con la policía, en fin, o sea, una chulada estos robots con todas las cosas que tienen que tener para detectar estas anomalías y garantizar la seguridad. Y este despliegue pues todavía es bastante limitado, pero ya es visible en algunos centros comerciales y en conjuntos residenciales. Y pues se espera, obviamente, que en los próximos meses esta presencia se extienda a instituciones educativas, centros de salud, empresas y entidades financieras. Además de la vigilancia, los robots pueden orientar a las personas. O sea, tú puedes llegar y decirle hola, porque además te responde los saludos. Y luego le dices, oye, ¿cómo llego a tal tienda? Y el robot muy amablemente te indica. Sirven de guía para visitantes en espacios públicos. Están programados para interactuar de manera amigable. Facilita la aceptación entre los usuarios y reduce la sensación de frialdad que puede asociarse a tener a este robot ahí cuidándote. Pues bueno, obviamente está respondiendo a una necesidad muy puntual, Bernie, el modernizar el sector seguridad, reducir costos de la vigilancia tradicional. Y bueno, pues Camilo Castiblanco, que es el director general del proyecto, dice que un robot como Vicente, pues obviamente no sufre fatiga ni distracciones, solo requiere cambio de batería, eso sí, para seguir cumpliendo sus recorridos sin interrupciones, lo que marca una diferencia frente a los robots humanos. Quise decir frente a los turnos humanos. La seguridad está evolucionando. Hoy la tecnología no reemplaza la seguridad, la hace más precisa, eficiente e inteligente. Ha explicado el propio robot Vicente a los medios de comunicación en la ciudad y creo que es la primera vez que citamos a un robot en una nota de estas, así que es muy interesante también en ese sentido. Insisto, ya tuviste oportunidad de ver los robotitos estos desplegados, están muy, muy, muy simpáticos, medio intimidantes de golpe y luego se vuelven muy amigables ya que platicas con ellos.
Sí, sí, sí. La verdad que creo que va a suceder muy rápido esta adopción de los robots, al menos estos de forma humanoide, Ujú. en toda la sociedad, ¿no? Porque eh, van a converger muchas tecnologías que van a facilitar su adopción. Fíjate, por ejemplo, ahora que estuve en esos trayectos en ciertas carreteras, en China obviamente no usan Waze ni Google Maps, tienen sus propias aplicaciones. Correcto. Y te puedes dar cuenta en la pantalla del celular del chofer, que lo trae puesto ahí en el coche, Ujú. que la carretera está marcada con los carriles que tiene, ¿no? Por ejemplo, íbamos en una autopista de 5 carriles y Sí. ves los 5 carriles y el chofer se cambia, no sé, al carril de alta velocidad y el cochecito en la pantalla va en el carril de alta velocidad, ¿no? Luego llegamos a una caseta de estas de cobro de peaje y había como 15 posiciones para cruzar la caseta y en el mapa están dibujados los 15 carriles y si el chofer va enfilado al 11, el cochecito ahí en este mapa como Waze está exactamente en el 11, ¿no? Yo les preguntaba, oye, ¿cómo tienen tanta precisión? Y me decían, pues es que está conectado a los sistemas de las carreteras. Aquí en China todo está regulado, tienen APIs y lo puedes ver, ¿no? O por ejemplo en los semáforos, tienes igual en el coche, en la pantalla, tu mapa y está puesto el rojo y hay un contador regresivo que dice en cuántos segundos el semáforo va a cambiar a verde y cuando se pone en verde pues arranca en 60, 59, 58 y ves ahí cómo se va consumiendo el tiempo y está perfectamente sincronizado con los semáforos, ¿no? Me parece que en algunas otras ciudades del mundo ya empieza a ocurrir esto, ya también hay algunas marcas de automóviles, sobre todo las de alta gama, que tienen sus pantallas, que están conectadas con los sistemas de tráfico de las ciudades y todo empieza a tener sentido, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaste del robot, eh, Sí. tiene sus dos caras, ¿no? Hay temas de privacidad, temas de reemplazo de guardias de seguridad humanos, mucha preocupación, algunos conflictos que se van a originar inevitablemente, pero también por el otro lado la tecnología tiene un montón de ventajas y una vez que transicionemos a que eso se vuelva más común, como ha sucedido en muchas otras ocasiones con muchas otras tecnologías, pues la sociedad se va a acabar dando cuenta que tiene muchas ventajas, ¿no? Las que ya mencionaste. Este robot está disponible 24 horas al día, puede estar conectado con todas las cámaras del perímetro donde esté ubicado. Por ejemplo, si está en un centro comercial, no solo son las cámaras y los sensores que trae el robot, ese robot es una computadora y tiene una tarjeta de comunicaciones y está comunicado a los sistemas y a los sensores del centro comercial y le llega información instantánea de lo que está pasando y el robot pues, puede actuar de una manera muy relevante, ¿no? Por ejemplo, otro dato de este viaje que fui con los amigos de Huawei, ahí muy amablemente nos enseñaron muchas de sus tecnologías. Por ejemplo, en uno de sus campus en Sí. Shanghai, tienen ya una integración muy, muy potente, ¿no? Porque, por ejemplo, el acceso de los empleados es con reconocimiento facial. Sí. Entonces, yo sé que tiene su tema complicado, ¿no? De privacidad, pero vamos a hablar de cosas objetivas y de aspectos constructivos positivos, ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, si en un edificio tú eres capaz de identificar por el rostro a todas y cada una de las personas que están entrando y saliendo, pues Sí. también puedes saber en dónde están, ¿no? Porque pues Claro. entras al edificio, ganas Y acceso y saben que entraste al edificio, pero luego saben a qué elevador te subiste, saben en qué piso te bajaste, saben en qué sala de juntas estás o en qué Y tienen oficina. cámaras en absolutamente todos los recovecos, así que no te puedes esconder en Exacto. ningún Sí, lado. Sí, sí, sí. el cerebro humano siempre nos lleva a lo negativo, ¿no? Me están vigilando y no me van a... Pero ahí te va cosas que tienen mucho sentido, ¿no? Cualquier Sí. edificio moderno, pues tiene sensores de humo, ¿no? Porque podría haber Ujú. un incendio. Tiene Claro. sensores de movimiento porque hace sentido que apagues las luces donde no hay nadie, Ujú. la temperatura, en fin. Hay muchísima sensorización dentro de un edificio. Si eso lo combinas con dónde están las personas y llega a ocurrir un incidente, por ejemplo, vamos a suponer que una línea eléctrica se está sobrecalentando en una oficina o en una sala de juntas, el sistema en milisegundos sabe que ahí potencialmente puede haber humo o puede haber fuego y estos sistemas están conectados pues con la estación de bomberos de la ciudad, con la policía, con las Claro. ambulancias, saben cuántas personas están ahí, pueden desbloquear los accesos, Así es. los parlantes le pueden avisar a la gente que salga, etcétera. Entonces,
Cuando ves desde el punto de vista al menos de infraestructura, de sistemas, toda esta interconexión y lo que se puede hacer, y yo sé que es difícil el ejercicio, pero te pones a pensar en cosas positivas, pues digo, desafortunadamente, eventualmente va a haber un sismo, un huracán, una inundación, algún tipo de desastre que pone en riesgo la vida de las personas en un cierto lugar. Estos sistemas bien implementados y bien llevados pueden reducir mucho el que la gente salga herida o peor que haya decesos humanos porque pues no se dieron cuenta a tiempo o porque quisieron salir todos corriendo y se amontonaron y se atropellaron. Cosas que siguen sucediendo hoy en día, no me estoy imaginando cosas, ¿no? Las leemos todos los días en las noticias y esto bien implementado creo que tiene todas esas ventajas, ¿no? Ya lo mencioné en el viaje anterior, esta vez lo volví a experimentar. Nunca he abordado un avión tan rápido, o sea, el que se sube la gente tan rápido al avión como en China. Maravilla. ¿Por qué? Sí. Porque tienen 7 pasillos de acceso, todos con reconocimiento facial, y no tienes ni que sacar el teléfono ni enseñarle nada a nadie. O sea, así como a la velocidad a la que camina la gente, así se suben todos, ¿no? Luego ya llegando adentro del avión, ahí sí eso no se ha cambiado. Siempre, pero el señor ahí con la maleta y el que está estorbando y todo eso lo empieza a hacer lento. Pero al menos entrar al pasillo del gusano para entrar al avión y eso es rapidísimo, ¿no? Y son ventajas que no es otra cosa más que quitarle fricción a todos esos procesos derivado de toda esta integración tecnológica, ¿no? Mira, y si eso además va a lograr que se rompa con este terrible problema que siempre hemos tenido, que entras al baño en la oficina y se apaga la luz porque deja de sentir movimiento, entonces tienes que hacer la ola ahí sentado para que se vuelva a prender, mucho mejor. Entonces, puras ventajas le veo yo. O algo peor, ¿no? Te paras de tu lugar, vas al baño y descubres que todos los baños están ocupados y entonces tienes que ir a otro baño. Cuando en China también existe eso, seguramente en otros lugares del mundo también. Afuera tienen, ya sabes, display de las cubículos que están ocupados y los que están libres, con el foquito rojo y verde, lo cual de veras parecen tonterías, pero eficientan la vida y el día, claro, fíjate, el hotel en el que estaba, digo, a lo mejor estoy pecando de ignorancia y alguien me va a decir que eso ya lo he visto en otros lugares, ¿no? Yo toda la vida que traes esta tarjeta de tu cuarto, el piso al que puedes ir, muchos elevadores de hoteles por seguridad no te dejan oprimirle al piso si no pones la tarjeta, ¿no? Sí, entonces, si no vas a ese piso. Mi experiencia previa es pones la tarjeta, la lee y entonces le aprietas al piso y ya te deja oprimirlo, ¿no? Y solo a ese piso. Si lo oprimes otro, pues no te deja ir ahí, ¿no? Bueno, acá en el hotel en el que estaba, acercas la tarjeta y se marca el piso solito, ¿no? Sí. Es una tontería de un segundo más de oprimir el dedo, pero dices, vaya, hasta que a alguien se le ocurrió. Es como cuando le pusieron ruedas a las maletas, ¿no? ¿Por qué no se le había ocurrido a alguien si es el mismo triste elevador con el mismo sistema de la tarjeta que lo está leyendo? Pues carajo, ya que te marque el piso y no se lo tengas que apretar, ¿no? Nunca olvidemos que llegamos a la luna antes que se nos ocurriera ponerle ruedas a las maletas, mi querido Bernie, así que... Eso es muy cierto. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo para este episodio de Tecnófagos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Seguimos la conversación en nuestro grupo de Telegram. Inscríbanse, pónganse ahí. Es muy, muy, muy sencillo. Solamente tienen que descargar la aplicación de Telegram. Ahí buscan la palabra Tecnófagos y ya, no tienen que hacer nada. Ahí van a participar con un montón de gente que le interesa mucho la tecnología. Ahí estamos Bernie y yo, quise decir. Por ahí anda la gente que hace posible este podcast. El señor Mario Terrés en la producción, Dianita Álvarez en la producción, Anayatsin Romero en la redacción y pues nos da muchísimo gusto haber compartido un episodio más con ustedes y pues nos escuchamos más adelante en la semana, mi querido Bernie. Así es, y también recuerden que ahora estamos con el formato de 2 episodios a la semana para que no se los vayan a perder y pues nos vemos y nos escuchamos aquí en Tecnófagos. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.